Muy bien, amigos y amigas, ya estamos en nuestro segmento de la entrevista principal y hoy vamos a hablar de economía en sentido general, pero sobre todo con los nuevos elementos que tenemos ahora que impactan la economía del mundo y a nuestro país. Aunque estemos lejos y seamos un país pequeño, estamos impactados por todo lo que pasa en el mundo. Entonces, la invasión de Rusia a Ucrania, todas las medidas que se han dispuesto para sancionar a Rusia, tienen un efecto inmediato en la economía y en el desenvolvimiento económico del mundo. Vamos a ver hasta dónde esto alcanza y cuáles son los impactos. Para eso tenemos aquí a Juan Ramón Mejía, un destacado economista que nos ha visitado en otras oportunidades y a quien convocamos también dentro del staff y equipos de economistas que son amigos de este programa, participan en este programa, a quienes convocamos en momentos importantes para que hablen con ustedes. Una cordial bienvenida. Muy buenos días, Ramón, un placer estar con ustedes, encantadísimos realmente de compartir este momento con ustedes y sí, como dices, auguras, realmente el mundo está convulso y las economías del mundo, todas en sentido general, van a sufrir porque están en guerra dos naciones muy grandes y grandes productores de los principales commodities del mundo. Estamos hablando de la nación más grande del mundo, Rusia, y estamos hablando de la nación más grande de Europa, Ucrania. Ucrania es una gran nación, lo que lo ven los dominicanos normalmente ven Francia, Alemania, España, pero no se imaginan que Ucrania es un país más grande y mucho más productor. Y con grandes recursos naturales. Y con grandes recursos naturales, pero también una gran agricultura. Es una ficha importante en la producción de trigo, de urea, de soya, o sea, un sinnúmero de cosas, de productos que necesariamente son parte de la alimentación del mundo. Porque si el trigo es pan, es pastas, es muchísimos cosas comestibles por los seres humanos. Y la soya, el maíz, es la alimentación también del ser humano, pero muy especialmente de las aves. ¿La producción animal? La producción animal. Entonces, sin duda incide, un aumento de precio de cualquiera de esos commodities inciden en todos los demás precios. Los países occidentales han tomado como medida contra Rusia sanciones de carácter económico. Ellos dicen que no se van a involucrar en la guerra directamente. Pero, ¿de qué manera esas sanciones económicas indiscutiblemente influyen en la economía de esos países que han tomado las sanciones? Porque nadie puede prescindir de un país de 17 millones de kilómetros cuadrados para negociar. Mira, sin duda tú tienes razón en lo que dices, pero yo te quiero poner en contexto lo siguiente. Lo normal en otras épocas, en otros momentos históricos de la humanidad, es que o Rusia hubiese tomado Ucrania unilateralmente sin ninguna intervención de otros países en principio, o los países hubiesen reaccionado de modo bélico contra Rusia. Y eso hubiese sido más dañino, principalmente para el pueblo ruso, que no necesariamente el pueblo ruso, el pueblo de a pie, el ciudadano ruso, tenga nada que ver en este conflicto. Es un asunto de élite, de oligarquía de los países, de la estructura política de esos países. Realmente va a sufrir menos la humanidad con sanciones económicas que con sanciones bélicas. Y eso resulta muy alentador en estos momentos de la vida. ¿Por qué? Porque el hecho de que se le hagan esas sanciones a la élite de Rusia, pues esa gente que rodean a Putin, que le están dando donde le duele, no están matando a los ciudadanos que a ellos no les duele, no están metiéndose en pueblos que a ellos no les duele, le están lesionando su economía que le duele, pero también el pueblo de Rusia comienza a tener una inflación ya por el orden de un 20%, que sin duda le da la oportunidad de repensarse su mandatario. Pero tú hablabas de que no optaron por la acción militar
pero que la acción militar contra Rusia suponía un enfrentamiento nuclear. Yo no sé si tú has visto un video de las armas nucleares rusas. Sí, 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 sin duda. Rusia tiene ya misiles nucleares que te van de Rusia A Nueva York. a Nueva York. Con 200 veces, con 10 veces más potencia que la que se tiraron en Hiroshima y O Nagasaki. sea, no es lo mismo de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, mientras fabricaba armas para vendérsela a Europa, Europa se estaba destruyendo. Ahora, si hay una tercera guerra mundial, Estados Unidos va a sufrir las consecuencias muy severas de una tercera guerra mundial. Lo que te quiero, es irónico lo que voy a decir, pero las armas nucleares potencialmente pueden ser la destrucción de la humanidad. Exactamente. Pero han sido un elemento de paz importantísimo. Sí, es verdad. Es increíble. Disuasivo. Han sido un elemento persuasivo. Si tú como me bien tiras, yo dices te tú. tiro. El hecho de que... Perdóname, ¿qué dijo Putin? Si hay una guerra, nadie va a salir victorioso. Está claro, correcto, nos vamos a matar correcto. todos. Es correcto. Y es lo que tú dices. Entonces, espera, aguanta ahí. Vamos a la sanción económica, porque la guerra puede desencadenar la destrucción del mundo. Sin embargo, esas sanciones económicas que se le están haciendo a Rusia, la va a sentir toda la humanidad, Claro. en menor proporción que una guerra, pero además la va a sentir la población rusa y va a tener la oportunidad. Fíjate que en Rusia están prohibidas las manifestaciones en la calle, prohibida totalmente, o sea, no hay libre expresión en ese sentido. Y hay manifestaciones en la calle en contra de la invasión a Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo, si hubiese habido un ataque militar, el pueblo ruso se hubiese unido más. Ujú. Y Putin hubiese subido en su popularidad increíblemente, porque somos, porque los pueblos se somos afeitan. poco racionales. Pero en estas medidas lo que va a pasar es que a Putin se le va a ir, primero la élite que le está sufriendo daños económicos, que le han hecho embargos, van a decir, Putin, espérate, vamos a ver cómo arreglamos Esa esto. es una posibilidad. Y el pueblo también va a comenzar a presionar. Por la eso salida tú de ves ya Putin. una intensidad de la intervención rusa para terminar eso lo más rápido posible. Porque una guerra de largo alcance o de mucho tiempo te desgastadora. desgasta totalmente. Totalmente. La economía, los mismos soldados se cansan. Sí, definitivamente. Bueno. Putin yo creo que no calculó bien. Él pensaba como que, no sé, como Ucrania era una parte de la Unión Soviética, como que en algún momento iban a deponer las armas, e iba a encontrar un problema menos bélico, menos... Y no ha sido así. Ucrania está de pie, parado. Ayer recibió un gran aplauso en el Congreso norteamericano, la embajadora de Ucrania. El pueblo ucraniano está de pie, está defendiendo. Yo vi un documental en CNN donde uno de los soldados ucranianos dice, mire mi pasaporte, yo soy ruso, de nacionalidad Es rusa. natural esos sentimientos patrióticos, pero Ucrania está de pie, pero no es verdad que va a aguantar esa intervención militar. No. Ahora, ¿cómo? ¿Hasta qué punto no puede seguir, porque ya no está afectando, no puede seguir afectando a nosotros? Mira, Para comenzar el turismo, ¿tuviste el problema de los ucranianos varados ahí? nosotros, la tercera fuente de turistas de la República Dominicana es Rusia. Exactamente. Ucrania es un jugador importante en el turismo también. También. 6 vuelos rusos semanales. Semanales, a o sea, República casi Dominicana. uno diario. Estamos hablando de casi uno diario de Rusia. Pero también vienen vía otros vuelos, o sea, ese vuelo es directo, lo que se refiere Ramón. Los char, como dicen. Pero hay otros vuelos que no son directos que también vienen rusos. O sea que Rusia es un jugador muy importante en términos turísticos de la República Dominicana. Ucrania también lo es. Prueba de eso es que hay 3.000 ucranianos varados. Exactamente. Y otros tantos rusos varados en la República Dominicana. Pero además de eso, el petróleo. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Es el que suple Europa. El gas natural, ustedes lo decían hace un momentito, pues, vengo en el camino viendo el programa, Rusia es quien suple el gas natural que utiliza Europa completo. Si ahora mismo Rusia cortase el gas natural a Europa en invierno, que es la Pleno fuente invierno. de calefacción, estaríamos hablando hasta de muertos Sí. por el frío, claro. porque no hay capacidad naval para transportar el gas natural que necesita Europa. O sea que aunque Estados Unidos y otros países tengan la producción de gas natural suficiente para suplir Europa,
no hay capacidad naval, no hay barcos, no hay buques especializados porque son de alta presión. Bueno, pero parece ser que Estados Unidos, no, porque Estados Unidos ha tenido que levantar o sacar 30.000 millones de barriles de petróleo de reserva que tenía. Es que Rusia hasta Estados Unidos le suple petróleo. Sí. Entonces, obviamente... Y gas también. Y gas natural. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una reserva que no gasta por razones de seguridad nacional. Correcto. En crisis tiene que salir un poco para atender a las circunstancias, pero se resiste a hacerlo y toma medidas para no tener que acabar sus reservas. Claro, es que más en un problema bélico mundial debe tener sus reservas. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, cuando una finca de maíz tú vas y dices, yo quiero comprar esa cosecha de maíz que hay, no hay problema, nosotros se la embarcamos, pero esa cosecha de maíz realmente va para la reserva y de la reserva le despachan al país para mantener fresca la reserva de Estados Unidos. Alimentaria en caso pero de... en Estados Unidos hay grandes reservas de alimentos en todos los sentidos, que es uno de los problemas de República Dominicana. Aquí tenemos aproximadamente 15 días de combustibles. 15 días de combustible. Pero es porque no tenemos dónde reservar. Pero nosotros deberíamos estratégicamente tener tanques, porque si aquí hay un problema bélico, climatológico o cualquier otro tipo de problema que no puedan venir fletes marítimos con combustible, nosotros en 15 días estaríamos viviendo una escasez. Sí. Y por suerte que tenemos una planta que ahora no es de combustible, sino de carbón. Sigue siendo un combustible. Sigue siendo combustible, pero no de combustible fósil, sino de carbón. Sí, y el almacenamiento de carbón aguanta más. Sí, también. Del otro combustible. Pero realmente República Dominicana tiene que abocarse a hacer algunas reservas en ese sentido, porque ante un problema bélico que no puedan transportar, ante un problema, de que ahora mismo no hay capacidad naval para transportar el gas natural suficiente, nosotros pudiéramos tener una escasez de gas natural. Y ya hoy en día las AES y otras plantas se han ido transformando a gas natural. Ya el gas natural es imprescindible para la energía eléctrica en la República Dominicana. Si hay una crisis de suplir gas natural, nosotros vamos a ser grandes afectados. Creo que hay un 30% ya de gas natural. Correctamente. Cuando la Segunda Guerra Mundial hubo una escasez terrible de combustible, a los pocos carros que había en la República Dominicana, tuvo que adoptarse un plan para poder manejar el poco combustible que teníamos. Pero eso también, esa crisis podría reflejarse en un alza también en los precios de los productos de comestibles. Absolutamente en todos. El maíz el pollo de la República Dominicana no es made in República Dominicana, es ensamblado en República Dominicana. E incluso ya hay un proyecto de abuelas y ya hay pollitos que nacen aquí, pero antes se traían los pollitos y después se traía el maíz, el sorgo para alimentar el pollito y nos vendían el producto del ensamblaje de todo lo que importábamos. O sea, lo que sí, eso va a traer aumentos de los precios del pan, aumento de la harina de maíz, aumento de los comestibles cárnicos, de todos los comestibles cárnicos. La urea es otro commodity que también sube de precio y es el que sirve de fertilizante a toda la agricultura, por lo que los costos de la agricultura también suben. Pero todo eso hay que transportarlo con combustible, que también está subiendo. Sin dudas, el gobierno dominicano y Luis Abinader, que acaba de tener un gran discurso, si se quiere, un discurso muy positivo, muy alentador para el país, para subir los ánimos, pero ha debido decir, estamos en una crisis, aunque lo reconoce diciendo voy a dar 300.000 tarjetas más, porque sé que han bajado a la pobreza 300.000 dominicanos más. Pero es para llevarlo al mismo nivel que estaban, porque la pobreza ha crecido. Exacto, la pobreza está creciendo significativamente en la República Dominicana. Siempre esas son medidas paliativas, pero no es que resuelven. En todos los gobiernos hay esas medidas, en situaciones de crisis, no tienen Ahora, de otra que hacerlas. ¿Qué alternativa le queda al gobierno dominicano? Porque cuando hay crisis es que los gobiernos deben de crecerse. Mira, yo veo dos fuentes posibles para mitigar la inflación. Oí al presidente hablar de subsidiar algunos de esos productos. Eso es positivo. Pero vamos a ver,
las cosas baratas de la Sí, República pero, Dominicana. ok, pero vamos a subsidiar. Pero ¿cómo tú vas a subsidiar si tú en el presupuesto pusiste un petróleo a $62 y ya está a 100? Definitivamente tiene que hacer una revisión presupuestaria. Sí. Pero déjame decirte algunas ideas, porque aquí en televisión como que se nos va el tiempo muy rápido. Aquí el flete no ha sido, cuando liquidamos en aduana, liquidamos por costo y flete. Si tú traes un furgón de cerámicas baratas de Brasil, el furgón de cerámica te cuesta $2.000. Y antes traerla te costaba $1.000 o $2.000 más. Ahora, ese mismo furgón de $2.000 de cerámica barata te cuesta $10.000 traerlo. Ya estamos hablando de que esa cerámica tiene una inflación, tiene un aumento de su costo de un 300, 400%. Pero además de eso, cuando llega aquí, tenemos un encargado de aduana, un director de aduana, que dice, tenemos recaudaciones récord. Sí, tenemos recaudaciones récord, pero no porque han aumentado las recaudaciones, ni porque han aumentado las Ni importaciones. se hizo un esfuerzo en ese sentido. Ni se hizo un esfuerzo en ese sentido. Es que los fletes han subido y usted está liquidando en base al costo y flete. Claro. Para alivianar esa carga, el gobierno debería decir, vamos a pagar impuestos aduanales exclusivamente por el costo, mientras se normalizan los precios de los fletes. Pero hay otro factor muy Perdóname, importante. para ahí, ¿por qué el gobierno no lo hace? Porque ven esas recaudaciones un alivio de ingresos Es correcto. que está buscando por todas partes. Sí, pero es una fuente de subsidiar No, y te que entiendo. va a llegar más directamente a lo más barato, porque lo caro no ha subido tanto ni va a ser tan significativo. El furgón que cuesta $100.000, si le subieron a 10.000 aumentó un 10%, no un 400%. Entonces va a ser un subsidio que va a ir más directo a lo más barato, va a beneficiar más a lo más barato. Otra cosa, nosotros tenemos unas reservas internacionales históricas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que analizarlo en el contexto. ¿Qué quiere decir que el gobierno tenga reservas históricas? Que ha habido momentos en nuestra economía que la oferta de dólares ha sido superior a la demanda y el Banco Central, en vez de permitir que el dólar baje, lo que ha hecho es comprar esa sobreoferta y ha aumentado sus reservas. El dólar, en sentido general, el gobierno norteamericano ha emitido 6.000 billones en inglés, trillones en español, 6.000 trillones de dólares para apoyo a la pandemia. Y eso, en cualquier economía, el aumento de la masa monetaria tan desproporcionado Crea inflación. genera pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y el dólar ha perdido valor y es parte del incremento de los precios de los commodities. Los commodities no han subido tanto, lo que ha bajado es la moneda de intercambio internacional. Ha perdido poder adquisitivo. Bueno, uno de los problemas de Biden ahora mismo es la inflación. Correctamente. Se me parecieron ambos discursos, el de ayer de Biden Exacto. y el de Luis, se parecían bastante. Lo único que Luis, por ejemplo, habla del fin de la pandemia, Biden habla del retorno a la normalidad. Todavía no se atreve a hablar de un fin de la pandemia. Biden anuncia Porque un medidas estadista directas. tiene que ser prudente en esas cosas. Es un manejo prudente de la situación. Sí, políticamente... Bueno, en el caso de Biden anunció la emisión de las reservas para contrarrestar el aumento en los precios de los combustibles allá. Sí, está tomando medidas y está anunciando medidas directas contra la inflación. Eso es lo que tiene que hacer República Dominicana. Nosotros deberíamos hacer un plan de sustitución de importaciones en términos agrícolas, en términos de producción agropecuaria. Nosotros deberíamos ver... Siembras masivas de productos que la gente coma. Pero Y bueno, que coman los animales. una el maíz, ese alternativa de tipo aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo particularmente digo, el gobierno debió haber dicho, prepárame 500.000 tareas de tierra por ahí. Y aquí Siembra de tiene maíz. 1.000 tractores para facilitárselo a la gente para que siembre, así sea el patio de su casa. Yo siempre he dicho, el Consejo Estatal del Azúcar, ni dulce es, es amargo. Hagamos un consejo
de producción agropecuaria. Destinar todas esas tierras a producción Toda esa agropecuaria. tierra, hagamos alianzas con cooperativas Claro. de campesinas, y usted tiene esa posesión mientras y solamente mientras esté produciendo. Seamos el granero del Caribe, del mundo, de qué sé yo. Yo estuve en Francia, estuve en toda Europa conociendo, o sea, viajando en las zonas agrícolas, no agropecuarias, no en las ciudades de Europa. En un viaje que hice con unos amigos, extraordinario viaje, aprendí tanto, porque Europa tiene 3 meses de producción de heno para alimentar su ganado durante 12 meses. Y nosotros tenemos 12 meses de producción de heno y nuestra vaca tan flaca. Entonces, son tantas cosas que podemos aprender, pero una de ellas es que uno va a una finca. Perdóname, y no hacemos lagunas para las sequías de la zona, de la línea noroeste anualmente por la sequía que viene. Correctamente. Y se muere el ganado. Mira, por ejemplo, hablando de sequías y de acuíferos, Pedernales se está hablando de un desarrollo de 3.000 habitaciones. Bahía de las Águilas es una de las playas más cristalinas del mundo. ¿Por qué? Porque ningún río desemboca por ahí. Ujú. Entonces, hay problemas de agua ahí, hay problemas de abastecimiento. A pensar en una hotelería de 3.000 habitaciones sin Sin un encontrar acueducto. fuentes de acuíferos buenas ahí, es una locura. Yo creo que, fíjate que ya Bávaro y Punta Cana está comenzando a tener problemas, infiltración del mar en el subsuelo. La salinidad. La No se habla de un salinidad en el acueducto subsuelo. en el De la proyecto, salinidad. Geraldino, de Pedernales. No, lo que pasa es que Pedernales se tiene pensado que la presa de Monte Grande puede abastecer de agua esa parte de esa zona, porque la presa de Monte Grande queda justamente dentro del Bauruco Oriental y va a servir a Pedernales, a Barahona, a Enriquillo y a Bauruco. Pero sin duda esa presa hay que hacer, ni me gusta hablar de ese señor, pero toca hacerlo. Hay que darle un paso adelante a las cosas, como hacía Balaguer. Balaguer te hacía una Núñez de Cáceres, una Luperón, una 27 de febrero. Balaguer tenía todo una era visión locura. más clara de eso. Entonces, tú pensar en construir y después buscar el acuífero, yo creo que los acuíferos debemos trabajarlo, usarlo en agricultura en principio y después ir al recurso humano, porque una vez se haga el primer hotelito ahí, el desarrollo va a cambiar, va a ir para Totalmente, allá no, y se desarrolla y que para hacer el desarrollo y la infraestructura se necesita agua. necesariamente toda el agua. No la de sal que está ahí del mar, no, agua normal. Eso es así, eso es así. Y entonces definitivamente el gobierno dominicano tiene que empeñarse en eso. Ahora, Yo creo que las reservas internacionales récord que tenemos, debemos empeñarlas, y el gobierno lo ha comenzado a hacer. Si se fijan, estaba la semana antepasada al 57 el dólar, y ya esta semana estamos hablando del 54, 55 por uno. Eso es importante porque la fórmula del combustible implican 3 factores: impuestos, precio de los combustibles y precios del dólar. Si el precio del dólar logramos que baje, si la moneda internacional de intercambio adquiere su valor real en República Dominicana, que la oferta de dólares está generando que baje, y el gobierno lo que ha hecho es tener reservas de 8 meses, cuando los organismos internacionales recomiendan 3 meses de reservas internacionales. Que lo ha sido normal aquí también. Sí, siempre hemos andado por 3 Ahora, meses. todo tiene sus pros y sus contras, porque el hecho de que el dólar baje no le hace bien ni al turismo ni a las remesas. Sin lugar a duda, se ha privilegiado y se ha dado importancia a los beneficios de la zona franca, la competitividad empresarial, la competitividad de exportación y al turismo, pero en perjuicio de la inflación del pobre. Fíjate qué pasa con la inflación. El que ahorra, deja de ahorrar y resolvió el problema. El que come en restaurantes todos los días, deja de comer en restaurante y resolvió el problema. El que viaja, deja de viajar. Pero el que solo tiene la macá, como dicen, Y se pierde la comida, y no hay problema. Pero ya hay problema y hay problemas sociales. una cosa, por ejemplo, yo dije ayer en el programa, decía, ¿por qué el gobierno no tiene un grupo de gente que piense, economistas que piensen? Y aquí se gasta, se despilfarra millones de pesos en los tapones. Sin embargo, tenemos un horario normal para todo el mundo. Las escuelas, la universidad, el empleado público, el empleado privado. O sea, ¿por qué No hay autobuses si escolares. tú le dices a las tiendas privadas, miren, abran a las 10 de la mañana y cierren a las 10 de la noche?
Pero cuando tú te juntas con todos al mismo tiempo, Todos tú se causas taponan. todos esos tapones. ¿Cuántos millones de dólares no gastamos nosotros en una hora de tapón? Mira, cuando tú viajas, tú vas a la Florida, por ejemplo, tú te encuentras que siempre hay 3, 4 elevados en construcción. Las ciudades tienen que irse desarrollando. Miami pongo el ejemplo de Miami, porque Miami no tiene un transporte público desarrollado. No puede hacer un subterráneo, tiene muy nivel de agua muy grande, donde quiera que hace un hoyo hay agua. Es una Entonces zona de puede- pantanos. De pantanos, correctamente. Entonces no ha podido hacer un desarrollo de túneles y ese tipo Tiene que de hacerlo cosas. por arriba. Tiene que hacerlo por arriba, pero se ha ido desarrollando, se mantiene remodelando. República Dominicana tuvo un desarrollo en los años del presidente Fernández, porque toca decirlo, pero se detuvo en el 2012. Sí. En el 2012 la ciudad lo único que hizo prácticamente amplió un poco el metro y trajo el teleférico. El teleférico resuelve un problema de traslado Local. hacia la ciudad. Pero una vez llegaron al centro de la ciudad, Ya. son gente que van a entaponar también, que van a requerir transporte público. El gobierno está tomando algunas medidas de corredores y ese tipo de cosas que aplaudimos, pero realmente la ciudad necesita mantener un ritmo de modernización constante, porque el desarrollo y el crecimiento de los vehículos va a seguir y hay que resolver el problema. Porque, ¿qué pasa con República Dominicana? Aquí no queremos caminar ni una esquina. Eso es verdad. Queremos que el carro nos deje en la puerta. En la puerta. ¿Pero por qué? Tú sales a caminar en la esquina y tú sudas, tú llegas mojado a la próxima No, pero esquina. además la inseguridad. Además con este saquito. Aquí hay que hacer una cantidad de elevado, un elevado que te saque de la Luperón al aeropuerto. Así es. Que tú llegaste ahí a Y tal si kilómetro en que el viene de patio de- Santiago y de ahí agarraste un elevado y te lleve al aeropuerto. Y si en el patio de su casa cae una cosa para agarrar el elevado, ahí se va a poner eso, porque el elevado va a pasar por ahí. Aquí hubo una obra trascendental que ha pasado desapercibido. En la calle que pasa por el Centro Olímpico hay un túnel Sí. Ah, sí. que se hizo por debajo de edificios, de casas, de todo, Sí, de todo. y sale a la UAS. Sí. Exacto. Es una obra extraordinaria. Lo único malo que nada más importantísima. lo hicieron de un carril. Eso es correcto, eso es correcto. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes por la invitación, encantado siempre de estar aquí con ustedes. Gracias. Muy amable.